el saludo es brevísimo, porque el saludo es para presentar a nuestra conferencista de hoy, cosa que me enorgullece, porque la doctora Diana Bonet Vélez es una historiadora de profesión, como las hay ya algunas afortunadamente en el país, pero no tantas. De verdad que es una pionera de la historia y particularmente de la historia en manos de nuestras mujeres. La doctora Diana es doctora del Colegio de México, del prestigiado Colegio de México. Colegio de México en Historia de América. Y ha sido investigadora y docente universitaria interesada en los procesos de desarrollo de la actividad y de la investigación académica siempre. Especialista en historia colonial y en historia de América Latina. Ha sido profesora de la Universidad de los Andes y actualmente es la editora de la revista Fronteras de la Historia del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia. Estudiosa de la metodología y la teoría de las ciencias sociales, no voy a hacer la lista completa de sus publicaciones, que las encontré muchas en internet, sino referirme más que todo a sus últimas publicaciones, porque ella produce mucho, ¿no? Su volumen de producción en muchos años de dedicarse a la historia es muy grande. En los últimos tiempos ha escrito Las casas de moneda y ejes de distribución monetaria. Ha escrito Monedas, medios de cambio y espacios de circulación en América Latina y España, 1500-1900. Otro artículo, La región y el mercado de Santa Fe y de las tierras calientes del occidente. Uno muy interesante, Resurgencia y recolonización de la papa. Del mundo andino al escenario de inventario mundial, siglos XVI al siglo XIX. Y luego, apropiándose de los dineros del rey, Antonio Vergara y Azcárate, corrupción, quintos y señoraje de 1637-1683. Me podría extender mucho y no voy a cansarlo porque lo importante es ella. En la actualidad desarrolla el proyecto de justicia social y derechos de servidumbre y caminos públicos. Caminos reales y los demás. Con ustedes, la doctora Bonet Vélez. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Primero que todo, quiero saludar a todos los miembros de la academia, los invitados, las personas que hoy están en esta presentación. Un agradecimiento muy grande para Rodolfo Segovia, quien me invitó a esta presentación. Quisiera compartir con ustedes unos resultados de investigación de un trabajo que hice durante el 2020, se titula De los llanos al altiplano, el mercado de la carne durante los siglos XVII y XVIII. Y quisiera, antes de iniciar la presentación, hacer dos reconocimientos especiales con respecto a este trabajo. El primero a las personas encargadas de hacer un libro alrededor del mercado del ganado vacuno en el altiplano, particularmente en Tunja y también en los alrededores, un libro que saldrá por la UPTC y que es
mi artículo, el que voy a presentar hoy, hace parte de ese ejercicio. Quiero agradecer especialmente a las profesoras Olga y Blanca Acuña, que son las encargadas de esa publicación. Y en segundo lugar, e igual de importante, quiero agradecer a Juan Sebastián Macías, alumno mío durante algún tiempo en la Universidad de los Andes y con quien hicimos el trabajo. Este trabajo que yo les voy a presentar va a ser publicado a nombre de los dos. Juan Sebastián ya se graduó de historiador en la Universidad de los Andes y el próximo semestre viajará a los Estados Unidos a hacer su maestría y sus estudios de posgrado. Y esto lo tendría que decir antes de empezar la presentación porque ambos aspectos son muy importantes. Lo otro que quiero decir es que el mercado del ganado vacuno lo quisimos asociar con estos elementos que ustedes ven en la pantalla. Quisimos en el libro que les acabo de mencionar mirar sobre todo las dinámicas y las prácticas culturales que tuvo como efecto, que tuvieron efecto en la colonia a partir del mercado del ganado vacuno. Para nosotros es claro que las sociedades americanas pues estaban exentas del consumo de la carne de ganado vacuno, pero muy tempranamente se empieza a consumir en todo el altiplano y esto hace que hayan unos cambios en las dinámicas y en las prácticas culturales del altiplano. Pero además de esto, quiero señalar que si en ese momento, en los siglos XVII y XVIII, fue muy importante el mercado del ganado vacuno, también lo es hoy y sabemos a su vez que esto tiene una serie de efectos que se están evaluando enormemente porque ambientalmente la ganadería pues ha traído muchos problemas, sobre todo la industrialización de la ganadería. Problemas que tienen que ver con el suelo, con la pérdida de las aguas, con la retirada de los bosques. Es decir, hay una serie de efectos nocivos que terminan siendo también contaminantes en el medio ambiente y que, como ustedes saben, pues es una de las luchas del siglo XXI. Entonces, quiero relacionar mi presentación con estos elementos, tanto con el cambio de las prácticas culturales como con los efectos que produce el ganado en ese trasegar desde los llanos hasta el altiplano. Quisiera decir también inicialmente que es la primera aproximación que yo hago al mercado de la carne desde los llanos hasta el altiplano. Yo no me había nunca referido de manera expresa al tema de los llanos. Me parece un tema apasionante, súper trabajado, con unas investigaciones maravillosas y lo quisimos abordar desde estos elementos de las prácticas culturales porque me parece que puede ser interesante en un momento en el que el mundo está clamando por unos cambios en la cultura medioambiental. Este altiplano que se había pensado por mucho tiempo como una frontera inamovible y como un lugar donde acababa la civilización, ha sido repensado en los últimos tiempos y también me parece importante señalarlo al principio de esta conferencia o de esta charla, porque lo que uno ve cuando empieza a mirar los expedientes y a analizar el problema o el tema del mercado de la carne es que hay una serie de relaciones cotidianas entre los llanos y el altiplano, que es lo que queremos dejar aquí expreso. Para iniciar ya la charla, quisiera arrancar con tres pensamientos o con tres formas de pensar los llanos
de un historiador joven, también Julio Arias Vanegas, que dice y afirma que la ganadería en los llanos siempre estuvo supeditada al comercio, al mercado y a las comunicaciones con el altiplano, y que esta actividad tenía la función de integrar e interconectar a la región con el mapa cultural, económico y político de la nación. Termina diciendo lo que está señalado en esta diapositiva, y es que el ganado y la producción de ganado no tendría mucho sentido en los llanos si no nos hablara de espacios interconectados. Entonces, aquello de la frontera, de lo que hablé en un momento, hace un momento, nos lleva también a pensar la frontera como espacios interconectados, espacios que dialogan y que se relacionan no solamente en función de la economía, sino de la cultura y de la vida política. Voy a contarles inicialmente cuál fue el derrotero de la investigación. Quisiera decirles que esta investigación partió de ese propósito general que tenía el libro, que era pensar en las dinámicas y en la vida cultural y en los cambios culturales, y a partir de ahí pues surgió la idea de pensar en un objetivo, en un propósito inicial. Luego definimos el espacio a trabajar. Estoy hablando en plural, Juan Sebastián Macías y yo definimos el espacio a trabajar, y luego nos dedicamos a mirar las investigaciones sobre el área. Finalmente, nos planteamos unas preguntas, que es lo que voy a tratar hoy de contarles a ustedes en estos próximos minutos. Lo primero que tengo que decir es que en el propósito de la presentación de hoy, de la investigación, tuvo también como objeto examinar la configuración del mercado y del comercio de la carne entre los llanos y el altiplano en los siglos XVII y XVIII. Es un periodo muy largo, 17 y 18, pero como lo ha dicho la literatura alrededor del comercio de la carne, fue a partir de 1622 cuando se instauran las haciendas y se fortalecen en la segunda mitad del siglo XVII, para ya en el siglo XVIII tener unas dinámicas súper avanzadas y de desarrollo de la economía ganadera alrededor del altiplano, Pamplona, la provincia de San Gil, los territorios de Tunja, Santa Fe, y esto pues es parte del propósito. Pero ¿qué nos preguntábamos? Nos preguntábamos, inicialmente nos preguntamos a qué nos referíamos cuando hablábamos de los llanos. Esta va a ser la primera parte de la presentación, y enseguida pues empezamos a dilucidar cómo se hacían las sacas de ganado, qué efectos se producían estas sacas o estas puntas de ganado, como las llamaban, estos movimientos del ganado desde las tierras bajas hasta la cordillera y hasta el altiplano, y qué efecto producían en el mundo de lo ambiental y también de lo humano. Quiénes intervinieron en el comercio del ganado, y finalmente cómo se llevaba a cabo el mercado en la ciudad, en las ciudades, no solamente en Santa Fe, sino en Tunja. Por eso, entonces, tendríamos que decir que hay tres líneas de análisis presentes en esta investigación. Por un lado, la preocupación por el medio ambiente. Enseguida también, y de manera concomitante, el tema del mercado de la carne, y finalmente bajar, digamos, como a un asunto que tiene más que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con los expendios de la carne, con todo lo que son las carnicerías, las ventas de carne, los rastros, los abastos de carne en las ciudades, hasta que llega a la mesa de cualquier comensal. Como líneas historiográficas trabajadas, encontramos grandes trabajos
ejercicios muy completos alrededor de las haciendas, de la ganadería, de la Compañía de Jesús, que está muy ligada a todo esto, de los caminos y del mercado, y esto nos llevó a organizar el trabajo en 5 partes. Primero hablamos de la geografía y de la hidrografía, que va a tener un lugar muy importante en este devenir de la ganadería en los llanos, luego de cómo se hacía el intercambio, las formas de producir este mercado y finalmente el lugar de los agentes, de los sujetos que participaron en toda esta actividad hasta llegar a la vida cotidiana, que es un poco lo que vamos a presentar en el momento. Como fuentes archivísticas, a pesar de la pandemia, el Archivo General de la Nación nos ayudó con fuentes, fundamentalmente fuentes del Fondo de Abastos, pero hay riquísimas fuentes sobre todo lo que tiene que ver con ganadería, también en los fondos de curas y obispos, en miscelánea, milicias y marina, en el Fondo de Poblaciones de Boyacá, en el Fondo de Aguardientes, y una que otra información también que logramos extraer del Archivo General de Indias y que tiene que ver más con asuntos generales de la organización de las carnicerías, de la provisión de las carnes, de las ventas, de todo lo que tiene que ver con los expendios en las ciudades. Como fuentes bibliográficas, quisiera yo en este momento pues decir que estábamos impresionados con la cantidad de fuentes bibliográficas importantes para el estudio de los llanos, fuentes que nos sirvieron enormemente para poder construir nuestro ejercicio. No puedo dejar de nombrar, por ejemplo, los nombres de Jan Rauch, de Miguel García Bustamante. Hay textos de Ernesto Bar, Germán Colmenares, Juan Villamarín, Héctor Pérez Ángel, que tuvo la generosidad de enviarme el texto en tiempos de pandemia, pero también los textos más recientes como los de Julio Arias, José Eduardo Rueda Enciso, y sería de mucha importancia también para nosotros consultar los textos de José del Rey Fajardo, el jesuita, de Roberto Velandia, de Magdalena Corradain, de Luis Biesner, al quien quiero hacer aquí en este momento un homenaje, que ya murió, pero que hizo un trabajo maravilloso sobre la ciudad de Tunja, y trabajos también muy interesantes sobre la ganadería que nos ayudaron a crear todo este marco, de Joer Castaño, de Laida Surdiz, entre otros. Pero lo que uno puede ver es que es un trabajo que está anclado o montado o que tiene las bases sobre una bibliografía muy, muy fuerte y muy bien hecha. También en estos resultados de investigación, en lo que hemos titulado de los llanos al altiplano, quizás vamos a tener de telón de fondo la Compañía de Jesús, porque es sobre lo que más se ha escrito, sobre las haciendas de la compañía, y por eso no va a ser tan relevante, sabiendo que esto tuvo pues una incidencia grande en todo este comercio de la carne. Sin embargo, lo que vamos a tratar de presentar, o lo que voy a tratar en este momento con ustedes, tiene que ver con los puntos que están señalados en esta diapositiva. Primero, hablaré del espacio y los caminos, luego de la transformación que sufre este espacio, los efectos en el medio ambiente, enseguida sobre los individuos y el comercio del ganado, y finalmente sobre la venta y el mercado de la carne en las ciudades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los llanos? Me parece que esta tal vez es la pregunta central. Sobre todo aquí debe haber personas que conocen mucho más que nosotros de este territorio. Me voy a basar en
en una primera definición, que es una definición, a mi modo de ver, muy bien elaborada de Jane Roche, cuando nos habla de que los llanos es una compleja región que brinda enorme diversidad dentro de un medio ambiente donde se combinan los bosques tropicales y las planicies. Pareciera ser que la diapositiva que ustedes están viendo nos dice lo contrario, porque parece que es un territorio homogéneo. Sin embargo, lo que uno alcanza a ver en la literatura es que esta región es una región con una gran diversidad donde se combinan distintos elementos que tienen que ver con los elementos geográficos, pero también con las características topográficas e hidrográficas que están muy definidas. Es un espacio abierto, un espacio poco explorado, que cubre parte de la Capitanía General de Venezuela en este momento, en los siglos XVII y XVIII, de la cuenca hidrográfica del río Orinoco y que hacia el sur se prolonga también de manera indefinida. Y por el occidente encontramos el Piedemonte Llanero, que para nuestro ejercicio fue súper importante porque es aquella área quebrada que va articulando la cordillera de los Andes con los límites fluctuantes y difusos de este llano que empieza a moverse hacia la provincia de Santa Fe, hacia el corregimiento de Tunja, hacia Girón, hacia Pamplona. Este mapa, por ejemplo, es una señal de mucha cartografía que se hace durante el periodo colonial. En este caso, el padre Gumilla es un mapa donde uno puede mirar perfectamente la importancia que tiene el Piedemonte Llanero, la importancia que tiene la hidrografía en esta área de los llanos. En el espacio habría que tener en cuenta que hay dos temporadas, una temporada seca, un periodo de sequía desde diciembre hasta abril, que es el periodo en el que se aprovecha para hacer las sacas de ganado, para moverlo hacia el altiplano, y hay otro momento de lluvias y donde el ganado está pastando y está en su momento ahí engordando en los llanos. Este sería, digamos, como el punto importante alrededor de la población y del espacio geográfico. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre cómo desde el siglo XVIII ya aparece una diferencia entre lo que son lo que se piensan los llaneros con relación a las personas del altiplano. Hay como una especie de identidad ya que hace que se sientan diferentes. En una de las disposiciones o en una de las pleito de José Cayetano Forero contra el corregidor y justicia mayor de Tunja, don José Jover, Aznar, Ferrandiz y más, dice expresamente que los de Tunja no deben vender los ganados de sus crías a extraños de la provincia por beneficio de su provincia. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Pero por igual razón, tampoco los de los llanos deben vender a los tunjanos, que son extraños a los llaneros. Es decir, hay alguna percepción ya de una diferencia entre los habitantes de los llanos que consideran que los de Tunja son diferentes a ellos. Esto me parece importante porque a pesar de que hay una relación muy profunda entre los dos territorios, hay un pensamiento
de que hay unas diferencias entre llaneros y personas del altiplano. En cuanto a la hidrografía, tendría que decir que la hidrografía constituye un elemento fundamental en la delimitación del espacio ganadero durante el periodo colonial. Los textos que nos hablan sobre las haciendas nos muestran cómo las marcas o los límites de las haciendas están siempre siendo los ríos y están muy con relación a la hidrografía. Y de igual manera, los caminos de las sacas, que fueron vías fundamentales para el transporte de los animales, de las mercancías, de las personas, que desde los hatos iban hacia las haciendas y de las tierras bajas iban hacia los mercados de las tierras altas. Estos caminos jugaron un papel importantísimo, particularmente en la segunda mitad del siglo XVII, en la segunda y en todo el siglo XVIII. Primero, con los jesuitas influyeron y fortalecieron mucho los caminos desde 1662, que tuvieron a su cargo muchos de los movimientos de estos ganados, pero luego con la Comisión de Límites en 1759, con la Comisión de Límites para Portugal, sobre todo Santa Fe se interesó en que los caminos tuvieran pues un desarrollo importante. Dentro de las ollas de muchos de los ríos, en los caños y las quebradas, empezaban a atravesarse los caminos que empezaron a vincular las tierras bajas con las tierras altas. Con esto quiero decir que hubo una importancia de la hidrografía que al mismo tiempo marcó el derrotero de los caminos por donde entraban los productos a los llanos y salían las sacas. Continuó un poco hablando sobre los caminos. En los caminos, en cuanto a los caminos, voy a nombrar algunos que son para el comercio interno. Hay unos caminos que están diseñados para movilizarse dentro de los llanos, como el de Sacama a Tame, el de Tame a Macaguane, el de Tame a Betoyes y Pore y Nuchía, y el camino real de Támara a Socotá. Pero hay otros caminos que están hechos con la idea de movilizar los ganados hacia el altiplano. Quizás el más importante hacia Santa Fe es el camino de Santa Fe a Cáqueza, que remonta la cordillera oriental de Santa Fe hacia los llanos y luego atraviesa las poblaciones de Choachí, de Fomeque, de Chipaque, de Quetame, y en Cáqueza, que es un punto obligado de descanso, se divide, se ramifica en dos. Por un lado, el camino de Apiay, que seguía el curso del Río Negro, y por otro lado, el camino de la montaña, que seguía la cordillera y atravesaba el sitio de Quebrada Honda para salir a la población de Sabana Grande. El camino de Labranza Grande, que es un camino que conecta a Sogamoso con los llanos, fue fundamental para la conducción de los ganados desde los hatos y desde las haciendas de las tierras bajas hasta los mercados de Tunja. Y finalmente el camino de Chita es un camino menos transitado, pero era una ruta que conectaba las poblaciones de Tame y Cuiloto con los pueblos de la Sal. Esto es importantísimo porque uno de los elementos fundamentales para el alimento de los ganados era la sal que se producía en todo este territorio de la Sierra Nevada del Cocuy. Por otro lado, ¿cómo se hacían las sacas de ganado? Es la pregunta. ¿Cómo se llevaban a cabo? Ahí tengo 5 elementos que me gustaría compartir con ustedes y que pueden ser elementos que pueden ayudar a otras investigaciones, porque sobre esto no se ha dicho mucho. Pero es importante, por ejemplo, examinar las distancias para llegar de
una hacienda a un territorio de descanso, a un lugar donde se pastan el ganado y luego para continuar hacia las ciudades. Entonces, las distancias sería uno de los elementos importantes a tener en cuenta. Otro es el alistamiento del ganado, cómo se alista, cómo se logra que haya un tiempo dedicado al descanso de los animales para mantener el peso del ganado. Y finalmente, cómo se vive en las posadas y en los pastizales que hay alrededor de los caminos y que están ubicados en zonas estratégicas. La Compañía de Jesús tuvo un amplio conocimiento del espacio llanero y creó estrategias muy precisas para lograr una mayor eficiencia en el comercio del ganado, y quisiera solamente de los muchos enclaves hacer alusión a dos que son importantes entre las haciendas de los llanos y las ciudades de Tunja y Santa Fe. Uno es la hacienda de San Fernando de Agua Blanca en Lencupá, y la otra es la hacienda de Apiay, y que de allí pasan los ganados a la hacienda de la Chamisera, ya en un punto intermedio para llegar hasta Santa Fe. ¿Qué efectos medioambientales producen las sacas? Bien, pues había dicho yo al principio que estos efectos medioambientales tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en el mundo. Hay un retroceso de los bosques. Este retroceso se puede medir desde el siglo XVIII. Quisiera en este momento hablar un poco alrededor de lo que ha trabajado especialmente Catherine Mora. Catherine Mora ha hecho un ejercicio muy interesante sobre todo las perturbaciones climáticas en la sabana de Bogotá, que estuvieron marcadas por lo que se llamó esa pequeña edad de hielo que va entre 1690 y 1870. Estos efectos ambientales traen consigo efectos como sequías, heladas, muchas pues oscilaciones climáticas, pero también inundaciones y algunas plagas. Esto todo tuvo que ser combatido por los individuos que tenían a su cargo el ganado, pero además indudablemente afecta los precios, afecta también la producción de la carne, y hay situaciones que se tienen que solventar durante todo este tiempo. Bien, para, digamos, cerrar este punto sobre los efectos de las sacas de ganado, uno podría decir que hay toda una actividad depredadora que también, a su vez, para no ser demasiado catastrofistas, tendría unos elementos positivos en la medida que el ganado se va fortaleciendo para poder mantener como ese ejercicio y ese movimiento hacia las ciudades. Pero las comunidades indígenas, particularmente los grupos que están ubicados en las partes del piedemonte, sufren enormemente. Hay extinción de muchos grupos indígenas y un control de poblaciones mestizas y de otro tipo de sujetos en las tierras ancestrales de las comunidades indígenas. Quiero referirme ahora a algo que es muy importante, y es quiénes fueron los individuos que tuvieron a cargo el comercio del ganado, ¿sí? Estos individuos, quisiera hacer alusión a algo que ha dicho Enriqueta Quirós en sus investigaciones hacia México. Enriqueta Quirós, que trabaja también en el mercado de la carne, nos ha enseñado cómo no podemos ver como figuras independientes a los criadores rurales de los abastecedores urbanos. Ella concluye en sus investigaciones, y esto sería un punto de análisis para quienes quieran seguir trabajando sobre el comercio del ganado, que hay una relación
entre los sujetos que viven en el campo y los abastecedores urbanos. Hay lazos familiares, hay flujos de capitales, hay intereses comunes que hacen que estos individuos tengan relaciones en el campo y la ciudad. Con respecto a los indios y mestizos, quisiera también comentar que la literatura no habla mucho de ellos, la historiografía los tiene un poco, digamos, en un segundo plano, pero son sujetos importantes en cuanto son vaqueros, son peones. Los indios son contratados de acuerdo con conciertos, son concertados dentro de las haciendas. Hay también una actividad entre estos indios y mestizos para la fabricación del cebo, para la marca y el transporte de animales durante las sacas, y una figura que encontró Juan Sebastián Macías, que es el de los indios alguaciles, que cuidan los ganados de la comunidad y que son indios que están a disposición de los gobernantes de los pueblos de indios para cuidar los ganados en estos pueblos, particularmente en los pueblos de la serranía. Sobre el clero y regular y secular no voy a comentar mucho porque se ha hecho mucha investigación sobre esto, pero sí quisiera decir que los contratos de abastecimiento en Santa Fe y en Tunja estuvieron a cargo durante mucho tiempo de las comunidades religiosas, como lo señala Rueda Enciso, y que en las haciendas, particularmente las de los jesuitas, las de Caribabare, el Cravo, la Tocaría, pues había una gran cantidad de ganado que fue importantísimo dentro de este movimiento y dentro de este comercio. Después de la expulsión del clero regular y del secular, continuaron participando en el comercio del ganado y sería muy bueno hacer una investigación. Nosotros queríamos extenderlo hacia allá, pero fue muy difícil por la pandemia. Entonces hay algunos elementos que nos ayudan a pensar que sigue existiendo una participación de las comunidades religiosas después de la expulsión de los jesuitas. Quisiera detenerme también en la figura de los oficiales reales, los gobernadores de los pueblos, los corregidores, los alcaldes ordinarios, los alcaldes de la Santa Hermandad. Todos ellos formaron parte de los grupos de comerciantes de ganado. Es decir, ellos no solamente fungían como administradores de la corona, sino que también eran comerciantes de ganado. Entonces, velaban por la seguridad de los tratantes, de los criadores, en cuanto también tenían sus propios intereses con respecto a la ganadería. En cuanto a los tratantes, generalmente los dueños de las haciendas ganaderas estaban ubicados en las ciudades, no siempre estaban en sus territorios, dejaban allí a otros individuos, administradores, que podían hacer las veces de ser las personas que hacían las negociaciones. Pero sí uno podría pensar que estos tratantes también se movían por los distintos puntos, conocieron los puntos estratégicos entre el Piedemonte llanero y los llanos y hacían ferias para la venta del ganado. Estos tratantes se desenvolvían muy bien en las zonas productoras y conocían los caminos en detalle, debían recorrer con el ganado hasta llegar a los mercados de la cordillera de los Andes y estaban muy vinculados con procedimientos que tenían que ver con la crianza y con la conservación. Voy a terminar con la última parte de la presentación, que me parece la más interesante en términos de que nos permite pensar
en investigaciones hacia adelante alrededor del mercado de la carne en las ciudades, de hablar un poco acerca del abasto. El abasto es el estanco, digamos, pero al mismo tiempo hay un sujeto que se llama el abastecedor o el obligado, que es el individuo que está a cargo de proveer las ciudades de la carne, perdón, de la carne necesaria. Este abastecedor tenía muchos conflictos con el cabildo, particularmente porque en el altiplano la carne no era más bien muy barata, y el obligado no lograba tener ninguna garantía ni ningún beneficio. Entonces fue muy difícil conseguir abastecedores subobligados. Pero además de los abastecedores, también sería interesante pensar un poco en cómo funcionaron las carnicerías y pensar en el rastro o el matadero, y finalmente en los precios. En cuanto a las carnicerías, según la disposición del cabildo, las carnicerías debían estar en lugares aireados, cerca a las corrientes de agua. En el altiplano debían de estar en zonas donde estuvieran ventiladas, pero la pobreza de la población y la lluvia muchas veces en el altiplano imposibilitaban que el proceso de la carne y la distribución de la carne se hiciera de manera correcta, de tal manera que habían muchas noticias de que la carne se corrompía, las carnicerías se mataba en el rastro, no se podía matar en las carnicerías, pero las carnicerías repartían la carne desde los viernes, que era el día en que se mataba, hasta el lunes, y sin embargo, pues había muchas quejas de insalubridad. En el caso de Tunja, precisamente, y también lo conocemos por el texto de Luis Biesner y también por la relación que nos presenta Magdalena Corradain, sabemos la existencia de una carnicería en un barrio periférico al noroeste de la ciudad llamado Santa Lucía, donde funcionaba el mercado viejo de los indios y que estaba agregado a la parroquia de las Nieves. Esta carnicería figuraba en una casa baja que tenía techo de paja y que estaba acompañada de un corralón. En cuanto a los precios, ¿qué les podría decir? Y con eso ya voy terminando, ¿cierto? Antes tenía aquí una diapositiva que me hace pensar en que no siempre se mataba en los mataderos. Quiero contarles que la abadesa del convento del monasterio de la Concepción de Tunja, que se llamaba la Madre Bárbara Agustina del Corazón de Jesús, en 1794, pedía al cabildo que le permitiera matar dentro del convento las reses que pudieran necesitar para alimentar a su comunidad. Esto nos indica que era frecuente que en los conventos se hiciera la matanza del ganado, en las haciendas también. Y muchas veces la organización de las carnicerías no funcionó de la misma manera como lo decían las leyes municipales. ¿Por qué razón? Pues porque había una dificultad en la administración, en la organización de estos abastos, como les comenté, y de estas carnicerías, y más bien habían formas o mecanismos informales de provisión de estos animales o de estas carnicerías. Finalmente, en cuanto a los precios, para darles como unos indicativos, entre 1794 y 1799, el valor de las reses en los llanos era de 3 pesos. Una vaca valía 3
pesos en los llanos y en Sogamoso y en Tunja valía 5 pesos. En Morcote, una vaca gorda, es decir, una vaca que iba a parir, valía 7 pesos y en las ciudades del altiplano alcanzaba entre 12 y 14 pesos. En los pueblos de San José de Pore y en Santa Rosa de Chire, donde a espaldas de las autoridades centrales, los alcaldes ordinarios quisieron subir el precio del ganado, las reses de 3 pesos las subieron a 4 y las de 4 las subieron a 5 y el cebo, que valía corrientemente 1 peso, lo pusieron a 10 reales y la manteca también le aumentaron el precio. En términos reales, lo que uno podría pensar es que los precios en el siglo y medio, entre 1650 y 1800, y prácticamente entre 1700 y 1800, subió el 75%. Mientras en los llanos, esto en las ciudades, en los llanos, el mercado se mantuvo estable y los valores se mantuvieron de la misma manera. ¿Qué podemos concluir? 3 elementos cortos antes de agradecerles a todos por su paciencia. La primera, la conformación del espacio ganadero es un producto histórico, es un ejercicio que se fue haciendo en el tiempo y que tuvo que ver con unas condiciones particulares de estas regiones. Lo segundo, las representaciones de los habitantes de los llanos empiezan a cambiar cuando uno empieza a mirar todas estas dinámicas y estos ejercicios sobre quién era quién, cuáles eran los sujetos que se movían en los llanos, y los indígenas, los mestizos, los esclavos, los clérigos, los tratantes y los funcionarios reales pintaron un complejo panorama social que hizo posible el mercado de la carne. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias a ti, Diana. Como siempre, muy ordenada, muy coherente, muy llevando las cosas de manera que fluya la materia y que lleguemos a entender este panorama que nos has pintado y que realmente para los que no estamos tan enterados del desarrollo histórico demuestra que el llano se integró al virreinato de la Nueva Granada y se reinó al Nuevo Reino de Granada específicamente en época relativamente temprana, y que eso no fue producto del azar en que las vacadas estaban pues sueltas en el llano y se consumían localmente y dieron un accidente que llegaran hasta el altiplano, sino que fue un producto muy concertado, muy organizado y muy, digamos, sobre todo con el comienzo de las agencias de las haciendas de los jesuitas, muy evolutivo. Notable que lo que nos dices sobre los precios y cómo se distribuía en las ciudades y quiénes mataban y quiénes tenían el privilegio del rastro, y luego cómo llegaba eso a las famas. Así es. Sería muy interesante que nos contaras, si es la primera pregunta, porque voy a abrir la discusión, claro, para que tú puedas contestar las preguntas de la audiencia. Mi primera pregunta es, los precios de la carne ya a nivel de las famas, digamos, o por lo menos el del ganado, eran productos de la libre competencia de las fuerzas del mercado, de manera de que fuera el mercado en competencia el que formara los precios. Muchísimas gracias. Bueno, creo que arrancamos con esta pregunta. No sé si hay otras preguntas por el estilo, pero lo que quisiera decir es que hay un control de los precios de la carne, ¿sí? Y de los precios del ganado. Es decir,
Uno de los problemas mayores que se dieron en Santa Fe es que era muy barata la carne, pero no se podía subir porque habían muchas reacciones populares frente a la subida de la carne. Y por eso el abastecedor o el obligado no habían personas que quisieran ejercer ese cargo precisamente por eso, ¿sí? Entonces los precios los fijaba el cabildo, era una especie de estanco y igual el ganado sí mantenía unos precios también estables, pero en razón de la distancia y del movimiento se elevaban los precios cuando se movían hacia las ciudades. Pero todo esto estaba regulado por el cabildo, por los cabildos municipales y por las leyes municipales. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Yalguía. Y nuevamente felicitaciones, Diana, porque siempre tus presentaciones son muy lúcidas. Lo que más me gusta es que siempre hay mucha claridad porque no hay cabos sueltos. ¿Alguien más? Yo, Rodolfo. Hay varias manos, les señalan. Rodolfo, yo, Santiago. Santiago. Gracias, presidente. Felicitaciones a la doctora Diana Bonet por su magnífica exposición y por trabajo y a los colaboradores. Sin embargo, yo quisiera hacer algunas observaciones del contexto, especialmente porque dentro de la bibliografía citada aparece la tesis monumental de Juan Villamarín de Brandeis University sobre los encomenderos y los indios en la formación de la sociedad colonial. Y es que, pues, lo que nos explicó la doctora Diana en su ilustrada exposición del suministro de los llanos al altiplano, pues indudablemente fue un hecho para la provincia de Tunja y la parte del norte del altiplano, pues, pero de la provincia de Tunja. Solamente empezó a suministrar el llano a la Santa Fe propiamente dicho, con la constitución de la hacienda de Apiay, que fue más bien tardía de los padres jesuitas, donde se estableció Morcote, que luego fue Villavicencio, y el Tratado de Límites de la Sebastián de Oturraga, designado por el gobierno del rey Fernando VI para los límites del Tratado de Madrid, y con las posesiones portuguesas. En ese momento se contrató, y era época del virrey Solís, amigo de Fernando VI, se contrató el camino de Cáquiza a Apiay, un camino supremamente fragoso y muy difícil, donde los vacunos, con su habilidad para escalar barracas muy pronunciadas, o sea, con mucha dificultad y con muchas pérdidas. Eso fue entonces ya en el siglo XVIII, pero antes los llanos, o sea, Tocaría, Cragua y Caribabares suministraban, era al norte del altiplano, la provincia de Tunja fundamentalmente. Y por el control de precios del cabildo férreo que usted dice, a 3 pesos por cabeza de ganado, muy poca gente quería realmente traer el ganado a Santa Fe propiamente dicho. Otra cosa tal vez pasaba en la provincia de Tunja, en Tunja como ciudad, el que suministraba Santa Fe realmente era Neiva, el grueso del ganado, y se hacía por suministro forzado, y eso fue causa de muchísimas molestias entre Neiva y Santa Fe, uno de los grandes conflictos regionales que marcó esa época de la colonia, y el destino llegó hasta la República de esas confrontaciones regionales, porque Neiva estaba obligada a traer ese ganado a Santa Fe, y los jesuitas también tenían sus haciendas en la provincia de Neiva, y la subían por el Valle del Magdalena, luego por el Sumapaz, el Bogotá, a llegar a Tena, y luego pues tenían ellos en las haciendas de Tibabuyes, el Chucho y la Chamisera que usted mencionó finalmente.
Otros productores de Neiva eran forzados a traer su ganado. Incluso llegaron a haber excomuniones de la curia por renuencia de la provincia de Neiva, que vendían con mucha más ventaja sus ganados, por ejemplo, hasta Quito los llevaba, ¿sí? A precios mucho mejores. Entonces, bueno, es un tema de contexto, ¿sí? Y ese control férreo de los precios del cabildo fue una de las causas de que en la época colonial realmente no hubiese inflación. Hasta entrada a la República no hubo inflación en la colonia. Se mantenían esos precios con ese control estricto. En la provincia de Tunja, muy interesante lo que usted cuenta porque poco se sabe. Vergara Velasco habla de esos caminos, por ejemplo, de Sogamoso a Pajarito y las salinas que por allí, había por allí de Salvijua. Eran por lo menos 3 o 4 caminos alternos que sí existían, ¿sí? Mucho menos complicados, pero de igualmente bastante escabrosos que el de Caques a Apiay, que fue ya al final de la colonia. Entonces, bueno, Vergara y Velasco tienen una información importantísima sobre ese tema. Y bueno, también el padre Pacheco, ¿sí? De la historia de los jesuitas en Colombia, ¿sí? También trae datos. Es un aspecto muy poco tratado. Esperamos que se siga tratando en esta academia toda esta parte del llano tan importante, ¿sí? Cuenta Alberto Lleras en su libro Memoria de una gota de sangre, ¿sí? Y cuando era ministro de Alfonso López, ¿sí? Estaban supremamente regocijados por la primera construcción del camino de Bogotá a Villavicencio, porque López decía, eso es tan importante como la construcción del ferrocarril de este a oeste en Estados Unidos, ¿sí? O sea, así lo veía López, ¿sí? O sea, llegar al llano y acceder al llano, tener el llano a la mano, fue una cosa tan terriblemente complicada y sigue siendo todavía. Felicitaciones a la doctora Diana. Muchas gracias, presidente. ¿Quieres hacer algún comentario, Diana? No, me parece que es supremamente acertado, que quizás yo lo pasé por alto, el decir que al hablar de este vínculo entre los Llanos y Santa Fe, he dejado por fuera todo el comercio de la carne que hay desde Huila y desde el sur hasta el altiplano, y que esté reemplazado por es fortalecido además por lo del llano debido a una razón, y es el incremento poblacional de Tunja y de Santa Fe y de estos territorios durante el siglo XVIII. Pero creo que el ejercicio que hace Joer Castaño alrededor de todo este comercio del ganado por el Magdalena es fundamental para poder entender también la provisión de carne hasta que se fortalecen las haciendas jesuitas en la segunda mitad del siglo XVII y se sigue manteniendo el comercio en el siglo XVIII, pero efectivamente esto es tardío. Me faltó decir una cosa en la presentación, pero es que la carne de res no es la carne mejor ni la que se piensa la mejor en el mundo colonial. Se piensa que las carnes de cordero, que la carne de carneros son las mejores carnes. La carne, mientras más gorda, es más saludable, a diferencia de lo que pensamos hoy, y que la carne de res es una carne que consume toda la población de distintas maneras, por supuesto, pero esto es fundamental lo que nos acaba de decir el doctor. ¿Alguna otra pregunta? Rodolfo, quiero decir algo con relación a los incidentes que acaban de suceder y creo que tenemos una posible solución o dos soluciones. En el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires, todo el que quiere entrar a una conferencia tiene que comunicarse con una sola persona que es la que le suministra el link. Entonces yo lo que sugiero es que la centralización se haga a través de la Secretaría. La próxima sesión es el día 8 de junio. Entonces, las personas que quieran ingresar
a la conferencia del día 8 de junio a las 5 de la tarde, tendrían que comunicarse conmigo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y previa identificación, ojalá se tratara de los presidentes de las academias y de los centros de historia, porque, por ejemplo, vamos a suponer Caldas. Ángel María Ocampo me dice, pásame el link. Y yo le digo, muy bien, ¿tú a quién se lo vas a pasar? Eso nos permite tener control de la asistencia a través de la primera, de la entrega del link el día de la conferencia. Y segundo, yo les pido que todos se identifiquen, esto lo hemos pedido repetidamente, porque uno no sabe quién es Álvaro, o quién es María, o quién es personas que no tienen una suficiente identificación. Yo creo que esto se acaba de presentar por una entrega del link a personas que no sabemos quiénes son. Y yo tampoco puedo tener el control de saber quiénes son, porque, por ejemplo, el link se está colgando en la red de historiadores colombianos, que eso es entregarlo a 500 personas. Entonces es muy difícil tomar control. La salida del instituto me parece que es la más viable, señor presidente. Yo lo estaba pensando en la medida en que la expositora avanzaba con el desarrollo de la exposición, y creo que puede ser la medida para que esto que hoy pasó no nos vuelva a pasar. Si a Bueno, usted le pero, parece. Fernando, eso lo podemos tratar entonces La más mesa adelante en la directiva. mesa. Gracias por la explicación. Sí. No, presidente, perdóneme usted por lo siguiente, porque se trata de que la gente que está hoy aquí tenga esta información desde ahora. Por cierto, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Bonet? Hay un señor Múnera que quiere hablar, Luis F. Múnera. Adelante, doctor Múnera. Activar Adelante. Ya me permitió. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Me identifico, mi nombre es Luis Fernando Múnera, soy miembro de la Junta Directiva de la Academia Antioqueña de Historia. Quería felicitar a la doctora Diana y agradecerle por esta exposición tan maravillosa que nos ilustra tanto. Para mí es un tema que, aunque no he trabajado personalmente, me interesa mucho. La pregunta concreta que le quería hacer es si este proceso que usted describe de la cría y movimiento y comercialización del ganado en los llanos orientales del nuevo Reino de Granada tiene alguna continuidad espacial en los llanos orientales de la Capitanía de Venezuela. La pregunta tiene un poco que ver con cuán efectiva era la frontera entre la Capitanía de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, o si había, digamos, una continuidad en los procesos económicos y sociales, y muy concretamente del ganado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece súper importante la pregunta que usted hace porque nos pone en el contexto de pensar también cómo son las fronteras en el mundo colonial y qué tanta flexibilidad o qué tantas restricciones hay. Yo le contestaría y me gustaría que personas que han incursionado más en este tipo de trabajos también lo hicieran. Por lo que yo percibí en el trabajo, hay un movimiento permanente de ganado entre lo que es la Capitanía General de Venezuela y el territorio de los llanos. O sea, esa frontera es una frontera invisible, o sea, es una frontera muy movible donde incluso parte del ganado que llega a los llanos orientales llega por el Caribe, por Venezuela, por toda esta franja de territorios. Entonces, pensaría que esto tiene mucha relación con lo que pasa en otros ámbitos del mundo colonial, donde hay una organización, digamos, a nivel
institucional, donde hay un orden establecido, donde se sabe, no muy a ciencia cierta, pero de alguna manera se establecen fronteras, pero en el día a día, en las circunstancias ya del movimiento del ganado, de la consecución de las riquezas, de la búsqueda de los metales, esas fronteras se disuelven. Esa sería mi respuesta, pero me gustaría si alguien más le puede contestar. Bueno, gracias, Diana. Como hemos ya progresado en la noche, pues vamos a dar por concluida esta etapa de la sesión de la academia, nuevamente con nuestros infinitos agradecimientos, Diana,